calvario que pasó en la cárcel, donde estuvo casi 5 meses de manera preventiva, en medio de un oscuro proceso. En el fútbol hay historias de talento, historias de superación, historias de éxito, y luego está la historia de Rubén Semedo, una historia que combina todo eso pero al revés, porque Semedo no es solo un futbolista, es un ejemplo brutal de cómo una carrera brillante puede desmoronarse por decisiones personales, malas compañías y una vida fuera del campo que no supo controlar. Un defensa con cuerpo de titán, con velocidad, potencia y clase, capaz de intimidar a cualquier delantero, pero que pasó más tiempo en comisarías y juzgados que en los terrenos de juego. Su nombre no solo aparece en crónicas deportivas, también aparece en titulares policiales, investigaciones, acusaciones y polémicas que hicieron temblar su carrera una y otra vez. Rubén Semedo no es un villano ni un héroe, ni una víctima perfecta, es un reflejo de un talento que siempre caminó con una sombra detrás, una sombra que él mismo alimentó. A mediados de los 2010 Portugal hablaba de él como el futuro de su defensa, un central moderno, rápido, contundente, formado en una de las mejores canteras de Europa. Era cuestión de tiempo para que los grandes clubes llamaran a su puerta, y la llamada llegó y fue enorme, pero el ascenso de Semedo traía consigo un problema profundo. Su vida personal empezaba a escaparse de sus manos, fiestas, impulsividad, amistades peligrosas, carácter explosivo, todo eso que en un jugador joven puede ser una bomba de relojería, y en su caso lo fue. A lo largo de este vídeo recorreremos su infancia humilde, su explosión como talento del Sporting, su fichaje por el Villarreal, el caso policial que cambió su vida, su paso por prisión, su regreso milagroso al fútbol profesional y las nuevas polémicas que siguieron persiguiéndole. Porque la historia de Semedo no fue un descenso claro, fue una montaña rusa peligrosa de la que nunca terminó de bajarse. Esta es la historia de un futbolista que pudo dominar Europa desde la defensa y que terminó luchando simplemente por mantenerse en libertad. Una historia que parece una película, pero que es completamente real. Antes de los titulares, antes de los escándalos, antes de los millones, Rubén Semedo era solo un niño en un barrio humilde de Lisboa. Un niño que creció rodeado de las calles complicadas, de familias trabajadoras y de un ambiente donde el fútbol era una de las pocas vías de escape para soñar algo distinto. Desde pequeño, Semedo destacaba por encima del resto, no por técnica ni por inteligencia táctica, sino por algo muy simple. Era más fuerte, más rápido y más grande que todos. Mientras los demás niños parecían frágiles, Rubén era un tanque, un defensor natural, un muro. Los entrenadores de barrio ya lo decían: si este chico aprende a jugar va a llegar lejos. Y tenían razón. Con apenas 15 años el Sporting de Portugal, una de las mejores canteras del fútbol, lo fichó para su academia. El Sporting no solo forma futbolistas, forma centrales, grandes centrales, y Semedo tenía lo que ellos buscaban: físico, potencia, agresividad y una proyección enorme. Pero también tenía un rasgo peligroso: carácter explosivo. Un carácter que con el tiempo se convertiría en su peor enemigo. Semedo subió rápido: Sporting B, cesión al Reus en España, vuelta a Portugal y finalmente primer equipo del Sporting. En 2016 ya era titular con apenas 22 años. Lo comparaban con Pepe por su fuerza, por su intensidad, por esa mezcla de físico y agresividad que intimidaba a cualquiera. Portugal tenía un nuevo central, un futuro líder, un jugador con un techo altísimo. A medida que crecía su fama, también crecían los rumores sobre su vida privada. No eran delitos todavía, pero sí señales: malas compañías, fiestas, impulsividad, conflictos verbales, problemas de disciplina, pequeños incendios que el Sporting intentaba apagar internamente. Pero Semedo tenía una personalidad difícil, una personalidad que necesitaba límites y que no siempre encontraba. En 2017 llega el gran salto. El Villarreal paga 14 millones de euros por un central joven que parecía destinado a dominar Europa. Era su momento, su mayor oportunidad, su entrada definitiva en la élite. Pero lo que parecía el inicio de la gloria sería el inicio del caos, porque España no solo sería el país donde Semedo intentaría demostrar su talento, también sería el país donde su vida se convertiría en una tormenta, y el mundo descubriría que Rubén Semedo tenía un talento enorme, pero también un lado oscuro que estaba a punto de explotar. Cuando Rubén Semedo llegó al Villarreal parecía que lo tenía todo: juventud, físico, proyección internacional y un contrato de estrella emergente. Era uno de los fichajes más ilusionantes del club. Se esperaba que liderara la defensa, que creciera en España, que se convirtiera en el nuevo central top del fútbol europeo. Pero su sueño iba a durar muy poco, muy poco, porque en menos de un año Semedo pasó de entrenar en un club de élite a dormir en una celda. Su etapa en Villarreal empezó rara, no por su fútbol, sino por su actitud. En apenas unos meses tuvo problemas disciplinarios, discusiones internas, faltas de puntualidad, episodios de comportamiento extraño y varios rumores de conflictos personales. El club intentó manejarlo internamente, pero los incidentes empezaron a acumularse, y en noviembre de 2017 llegó el primer aviso serio. La policía investiga que Semedo había realizado presuntamente una amenaza con un arma en un local nocturno de Valencia. No fue detenido, pero quedó señalado, y los medios empezaron a hablar de él por cosas que no tenían nada que ver con el fútbol. Aquello era solo el prólogo, lo peor estaba por llegar. El 20 de febrero de 2018 las noticias en España saltan de golpe: Rubén Semedo detenido. Las acusaciones eran gravísimas. Un hombre denunció que Semedo y 2 individuos más lo habían retenido en una vivienda, atado, intimidado y posteriormente
posteriormente robado. La investigación hablaba de detención ilegal, robo con violencia, agresión y presuntas amenazas. La historia era tan seria que la policía lo envió directamente a prisión preventiva sin fianza, y España entera pasó de verlo como un futbolista de élite a verlo como el protagonista de un caso policial mediático. En cuestión de horas, su nombre ocupó portadas, tertulias, programas de sucesos y debates deportivos. Las imágenes de Semedo siendo trasladado por los agentes dejaron a todo el mundo en shock. ¿Cómo había pasado todo tan rápido? Un jugador de 23 años fichado por 14 millones terminado en prisión. El Villarreal suspendió su contrato de inmediato. El club estaba desconcentrado, el vestuario en silencio, los aficionados divididos entre incredulidad y rechazo. Y Portugal no podía creérselo. Semedo pasó varios meses recluido en la prisión de Picassent, Valencia. Para un futbolista acostumbrado a entrenamientos, estadios y viajes, aquello fue un golpe psicológico brutal. Durante el tiempo perdió la confianza del Villarreal, perdió su lugar en el fútbol español, perdió ritmo, perdió imagen y perdió la oportunidad de explotar su talento. Los abogados del jugador intentaban negociar su salida, pero el caso era demasiado serio. En julio de 2018, después de casi 5 meses, un juez le concedió la libertad bajo fianza y medidas cautelares. Legalmente quedaba pendiente del proceso judicial, futbolísticamente estaba destruido. Ningún club español quería saber nada de él, su valor de mercado se desplomó y su reputación quedó profundamente dañada. Rubén Semedo había tocado fondo, un fondo del que muy pocos jugadores logran salir, pero él lo intentaría. Lo que vino después fue una mezcla de resurrección, talento y nuevas polémicas que demostrarían que su sombra no estaba dispuesta a marcharse. Después de meses en prisión, su reputación destruida y un futuro que parecía hundido, Rubén Semedo estaba ante un cruce definitivo. O desaparecía del fútbol o se levantaba, y sorprendentemente lo hizo. Porque el deporte tiene memoria frágil cuando ve talento, y Semedo, pese a todo, seguía teniendo un físico privilegiado, unos recursos defensivos enormes, y un potencial que aún llamaba la atención. En 2019, cuando muchos lo daban por perdido, llega una oportunidad inesperada. Olympiacos, el gigante griego, decide apostar por él. Un movimiento arriesgado, muy arriesgado. Pero el club estaba convencido de que podía recuperar su mejor versión, y contra todo pronóstico, Rubén Semedo cumplió. En Grecia se hizo titular, jugó Champions League, ganó títulos, recuperó confianza y volvió a ser considerado uno de los centrales más fuertes físicamente de Europa. La prensa portuguesa empezó a hablar de una redención, de una segunda oportunidad, de un milagro deportivo. Semedo por primera vez tras su caída sonreía otra vez, pero su sombra seguía ahí. Cuando parecía que todo mejoraba, una noticia vuelve a romper su imagen pública. En Portugal, una joven presenta una denuncia por un presunto incidente en el domicilio del jugador junto a otra persona. El caso tuvo una enorme repercusión mediática, aunque Semedo negó los hechos y tras investigación judicial quedó en libertad y pudo continuar su carrera. Aún así, su nombre volvió a estar en el foco y su imagen nuevamente cuestionada. En enero de 2022, Rubén Semedo vuelve a ser detenido, esta vez por una supuesta participación en un altercado en Grecia. La policía lo retiene y aunque sale en libertad, el Olympiacos empieza a cansarse de las polémicas. El club lo aparta y su trayectoria vuelve a girar al caos. Los titulares internacionales son demoledores. Semedo otra vez detenido, fin del renacer. El central vuelve a estar en problemas. Su sombra era demasiado grande, demasiado persistente. Pese a todo, Semedo sigue encontrando puertas abiertas. En 2022 ficha por el Porto, pero no logra sentarse. Luego llega cedido al Almería en la Liga, buscando otra oportunidad en España. Su rendimiento fue irregular, pero dejó destellos del central poderoso que pudo haber sido. Más tarde probaría suerte en Arabia Saudí, y posteriormente en clubes donde seguiría peleando por resucitar una carrera que parecía imposible de recomponer. Eso es Rubén Semedo, un futbolista atrapado entre su talento, sus decisiones y su pasado judicial. Cada vez que parecía volver a la élite, una polémica lo empujaba hacia atrás. Cada vez que recuperaba confianza, un incidente lo volvía a rodear de sombras. Es como si viviera una batalla constante entre varias versiones de sí mismo. El atleta extraordinario, el joven de barrio con impulsos peligrosos, el adulto que intentaba reconstruirse y el hombre que no logra escapar de sus errores. La historia aún no ha terminado, y lo que queda es un final abierto. ¿Puede Semedo salvar su carrera definitivamente o está condenado a repetir su caída una y otra vez? Hoy, hablar de Rubén Semedo es hablar de una de las carreras más extrañas, intensas y contradictorias del fútbol moderno. Un jugador que lo tenía todo para convertirse en internacional fijo con Portugal, y que sin embargo pasó por prisión, por decenas de polémicas, y por una montaña rusa emocional de la que todavía no ha salido del todo. A día de hoy, Semedo sigue jugando al fútbol, ha pasado por equipos de distintos países, ha vuelto a intentarlo una y otra vez, y aún así muestra destellos del central poderoso que deslumbró en el Sporting. Pero su carrera ya no es lineal, no es estable, no es previsible. Es un camino lleno de altibajos, una buena temporada, otra polémica, un nuevo comienzo, otro tropiezo. Es como si su vida estuviera dividida en dos, la del atleta y la del hombre que lucha contra decisiones que lo persiguen. Para algunos, Semedo es un talento desperdiciado, un símbolo de lo que puede perderse cuando la vida personal destruye la profesional. Para otros es un caso de segundas oportunidades y de un futbolista que nunca dejó de intentarlo pese a haber tocado fondo. Pero para la mayoría, Rubén Semedo es un recordatorio claro de que el fútbol moderno no basta con tener fuerza, velocidad o técnica. Hay que tener cabeza, hay que tener entorno, hay que tener control. Y él por momentos no lo tuvo. Hoy Semedo vive entre dos mundos, el mundo del fútbol que todavía le abre puertas porque su físico
físico y su talento siguen siendo extraordinarios, y el mundo judicial y mediático. Juega, entrena, compite, pero su nombre sigue cargado de un peso muy difícil de borrar. La historia de Rubén Semedo no es la historia de un villano, tampoco la de un héroe. Es la historia de un chico de barrio con un talento descomunal que llegó demasiado rápido a la élite, sin estar preparado para manejar todo lo que venía con ella. Es la historia de una segunda oportunidad tras otra, en un mundo que normalmente no perdona tanto. Y también la historia de un jugador que todavía puede cambiar su destino si aprende a dejar de pelear contra su pasado. Rubén Semedo pudo ser uno de los mejores centrales de Europa. Hoy pelea por ser simplemente una versión mejor de sí mismo.